directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, Lorena Álvarez, del corazón de Dios al corazón de la gente. Estamos realizando este tipo de transferencias o de Instagram Live porque anhelamos compartir con muchas más personas la esperanza que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y muchos de nosotros podemos decir que en alguna instancia de nuestra vida nos sentimos como que no le escuchábamos a Dios, como que estamos tratando de orar y no podemos ni siquiera esbozar una palabra que diga Padre nuestro que estás en el cielo. Es como que hasta nos frenan nuestra boca, y es ahí donde el Espíritu Santo, nuestro Consolador, el Espíritu de Dios, irrumpe con poder. Eso está escrito en la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, la gente que había sido oprimida, que había estado definitivamente inclusive perseguida, amenazada de muerte, N cosas. Estaban en forma conjunta, porque esa es la manera en la que podemos también apoyarnos unos a los otros. Quizá ahora en la pandemia decimos, pero no nos podemos reunir 120 personas en un solo lugar, que es lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero sí podemos estar interactuando en estos medios sociales y, sobre todo, unidos en el poder del Espíritu de Dios. Hay momentos en los que se siente esa opresión, ¿verdad? Ese como muros de opresión se llaman, son cadenas que quieren como encuadernarnos y que no podamos orar, que no podamos hablar con nuestro Padre Celestial, que no podamos unirnos en el Espíritu de Dios. Y es en ese momento en el que si comenzamos a orar en lenguas, y por eso oramos para que el Espíritu Santo te dé ese lenguaje, y todos tenemos ese lenguaje. Yo les he comentado, les he compartido con anterioridad, y tal vez tengo en alguno de los videos de Facebook, que la vez que fue así como, porque había estado en congregaciones pentecostales del mover del Espíritu Santo, pero no es que se frecuentaba mucho orar en lenguas. Y hubo un momento dado en que estaba yo en el cuarto de oración, estaba orando, y una amiga vino y me miró así fijamente y me dijo, estás calificada. Y era como que, o sea, no entendí, porque nuestro léxico, nuestra forma de pensar no nos ha enseñado, no nos ha abierto el entendimiento, y tal vez nos han como formateado en cierto modo que nosotros pensamos que solamente esas lenguas angelicales que se llaman, es el idioma que solamente tal vez pastores, líderes o los ministros y del mismo modo que decimos, no, si tú oras por sanidad, entonces ahí sí se sana la persona, pero es el Espíritu de Dios. Entonces tú puedes levantar una oración y decir, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, estos huesos son sanos, estos huesos se levantan. Esta enfermedad sale de esta mujer, esta enfermedad sale de este hombre, esta enfermedad sale de este lugar en el nombre de Cristo Jesús, porque no es tu yo, sino es el Espíritu de Dios movido y mostrándose a través de nuestra vida. Del mismo modo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús asciende a los cielos, les dice a los apóstoles que esperen tranquilos, que el Espíritu de Dios va a llegar, pero les especifica para qué es el Espíritu de Dios, para que sean testigos del testimonio de Jesucristo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús sabía y conocía a sus discípulos específicamente, es más, les confrontó varias veces en su incredulidad por un lado, o en otros sectores inclusive, no, yo me siento al lado, yo a la derecha, yo a la izquierda. Y es maravilloso ver eso en la lectura bíblica, porque nos hace conocer que los discípulos de Jesucristo eran tan débiles, tan pecadores, tan ambiciosos como podemos ser los seres humanos actualmente.
Sin embargo, Jesús les va poniendo parámetros y parámetros muy específicos. Cuando ellos comienzan a querer que no, que yo me siento aquí y acá, yo no sé qué, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Están dispuestos ustedes a sufrir todo lo que yo he pasado? Y en muchos léxicos o en muchas congregaciones o conversaciones cristianas, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, se ha promovido también el no, sí, ¿cómo vas a decir que vamos a pasar por sufrimiento? Y cuando le decimos quiero ser más como tú, Jesús, hay una canción muy específica que dice quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, Jesús, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y entonces, si vamos viendo lo que vivió Jesucristo, por eso es que también la palabra de Dios nos dice, Pablo escribe en una de sus epístolas, si somos crucificados con Cristo Jesús, resucitados también con Él, ¿verdad? ¿Y qué es esta resurrección? Es morir a nuestro propio yo, pero esa es nuestra decisión. Nosotros podemos orar por las personas, pedirle que el Espíritu Santo se mueva en ellos, el Espíritu Santo redarguirlos de pecado, pero es la decisión personal de mantenerse bajo la sombra de las alas del Altísimo Dios, movidos por el poder del Espíritu Santo, de cuidar cada una de nuestras palabras, nuestros pensamientos y pedir, Dios mío, por tu gracia, por tu amor, que cada palabra, que cada pensamiento honre a nuestro Señor y Salvador. Pero nosotros decidimos frenar nuestra lengua. Nosotros decidimos compartir del Evangelio de Jesucristo. Y en Hechos 2:17 se derrama el Espíritu de Dios y las personas comienzan a hablar, los discípulos de Jesucristo, en distintas lenguas. Algo muy interesante es que quienes estaban allí, porque Dios tiene como específicamente formateado todo, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Dios es todopoderoso. Sabía que ese grupo de personas de otros lugares, con otros idiomas, iban a estar en ese lugar. Y comienzan a entender en su propia lengua, en su propio lenguaje, lo que los apóstoles les estaban diciendo. Es allí cuando Pedro se levanta con el poder del Espíritu de Dios y miles de personas conocen el amor de Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es ese mismo Pedro que en un momento le negó a Jesucristo frente a una sirvienta, frente a unos muchachos, frente a gente. Se levanta frente a miles de personas y no le importa más lo que digan los seres humanos, porque es por el poder del Espíritu de Dios para dar testimonio de Cristo Jesús, no para su propio beneficio. Por eso es que cuando en Hechos de los Apóstoles inclusive se ve que un paralítico, cuando ellos están yendo a la sinagoga a orar, les pide, porque así como hemos visto en muchos de los lugares alrededor del mundo que hay personas que piden dinero a las puertas de las iglesias o de lugares así como muy frecuentados, estaba este paralítico ahí y les pide una limosna, les pide dinero, les pide una moneda. Y Juan y Pedro le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, lo que tengo te lo doy, le dice Pedro. Levántate y anda. Y en pocas palabras, si vamos un poquito más allá, le está diciendo, te damos las herramientas para que puedas tomar un trabajo, puedas caminar, puedas hacer tus actividades y recibir ingresos económicos, te sanamos.
es en el nombre de Cristo Jesús que ese hombre fue sano, porque tal vez no podía caminar. Aunque ahora muchas personas que están en silla de ruedas o que tienen tal vez una capacidad distinta, mírenle a Nick Vujicic. Es increíble cómo él puede compartir el ánimo de Cristo Jesús hasta los confines de la tierra. Y ahora él lo ven muy frecuente aquí en Instagram. Obviamente ya está movilizándose porque en algunos lugares ya como que la situación está más estructurada. Es decir, sabemos que existe el virus, pero vamos a seguir viviendo y protegiéndonos, protegiendo a quienes están a nuestro alrededor y protegiéndonos a nosotros mismos. Y ese también fue un parte del mensaje que dieron hoy del World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Realizaron una conversación muy amena en la que iban mostrando, por ejemplo, ellos estaban sin la mascarilla, estaban a 1,5 metros de distancia y estaban realizando su conversación. Y nos mostraban y nos decían, si mantenemos el distanciamiento, estamos tranquilos y nos hemos obviamente desinfectado las manos y mantenemos la distancia. Del mismo modo, compartían estrategias o ciertas sugerencias de cómo apoyarnos mutuamente, de cómo seguir viviendo, de cómo apoyar a tus compañeros de trabajo, a tus compañeras de trabajo, de cómo comunicarse con la gente de la tercera edad, adultos, ancianos, niños, de cómo desarrollar actividades, porque vamos a seguir adelante. Y entonces también nos mencionaban de este virus en años anteriores, 2013 y así, ¿no? Y que vamos a seguir avanzando. Y nos mencionaban que es maravilloso ver cómo los científicos están apoyándose mutuamente, y ese es en realidad eso es un milagro, porque hemos visto lastimosamente mucha competencia en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero que todos estemos trabajando en forma conjunta. No vamos a pensar del mismo modo, así como todos en fila, 1, 2, 3, no, pero todos aportamos y todos nos apoyamos. Y les pedía yo en un mensaje que les voy a colocar aquí, que gente que esté trabajando en internet, en estos medios sociales, en todos lo que implica la transferencia de datos, la transferencia de comunicaciones, apoyemos. Que por favor les pedimos a quienes están allí en todos estos sectores, si ven algún ser humano, alguna persona que esté intentando robar, dañar, matar, destruir, dividir a través de estas cosas, a través de los medios de comunicación, o tal vez cortando la señal a un trabajador para que no trabaje porque ese señor sí tiene trabajo y usted no. Todas esas cosas tenemos que estar pilas y ponernos de pie como Pedro, con el poder del Espíritu de Dios, porque podemos estar amedrentados como estuvieron los discípulos en el aposento alto, ¿verdad? Pero por el poder del Espíritu Santo nos levantamos y les decimos, no, oye, ¿cómo vas a cortar el internet de esa empresa? ¿Cómo vas a hacer esto? Oye, capaz que te equivocaste. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios sabiduría, inclusive para confrontar y enfrentar estas situaciones que se están dando. No vamos a negar que los seres humanos están realizando esas cosas que dañan, roban, matan y destruyen. Vamos a confrontar, enfrentar, y es el Espíritu de Dios que lidera el arrepentimiento. Tal vez con un mensaje como lo hizo Natán con David, con una metáfora, con una alegoría, ¿verdad? Y decirles, ¿qué harías si fuese tu hermano, tu hermana? Bueno, si es que se llevan bien con los hermanos y hermanas. ¿Qué harías si fuese, ojalá esté muy bien con su esposo, con su esposa? ¿Qué harías si fuese tu hijo, tu hija? Como llevarles a esa introspección de decirles, estás hablando mal, estás insultando a un ser humano. ¿Qué harías si fuese? Y entonces allí como que los cables dentro del cerebro de los seres humanos comienzan a pensar más allá de esa acción errada, de ese pecado, de ese daño, de esa
palabra grotesca, de ese insulto, de esa conspiración, de esa amenaza, de esa daño en el internet, en la comunicación, borrémosle el video, y eso se está dando alrededor de todo el mundo, pero por eso es que nosotros tenemos que trabajar en forma unida, por el poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve, nos habla, nos comunica, nos enseña. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña, y es fabuloso. Y un día un amigo nos pedía, tal vez un instructor en cuanto a Outlook, a todas las aplicaciones que vienen con Microsoft, todo lo que es el correo electrónico, y poner calendarios y poner esa frasecita para que te responda y diga en un momento le respondo, y etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, si no están disponibles personas, siéntate y pídele al Espíritu de Dios que te vaya enseñando y mostrando. Pero el hecho es, una, de nosotros creer que el Espíritu de Dios nos puede hablar. Dos, no es minimizar a quienes saben, para nada. El punto es que no en todas las situaciones vamos a tener a disposición de nuestro ser humano las personas que conocen. Hace muchos años nosotros decíamos y compartíamos esto en enseñanzas, en coaching. No es indispensable que tú sepas de todo, pero sí que conozcas quiénes son las personas que son expertas, que tienen conocimiento de estas áreas. Como por ejemplo, pues tal vez tú no sabes absolutamente nada de aerodinámica, pero gracias a Dios tienes un primo que estudió mecatrónica. Y entonces vas a esa persona, y puede ser 10 años menor que tú, pero él estudió eso. Entonces, el Espíritu de Dios sabe absolutamente todo. No estamos minimizando el conocimiento de los seres humanos, sino que en momentos dados, por ejemplo, un misionero que va hasta el último rincón, digamos en China, en donde hasta les prohíben cierto tipo de transmisiones por internet, por medios de comunicación y todo así, ¿verdad? Y en muchos casos parece China, pues porque ¿cómo es que nos están prohibiendo hablar por Instagram o por Facebook o compartir o orar o alabar a Dios? O sea, es como que, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto de la persecución política y religiosa? Y entonces en China, tal vez allí ese ser humano, esa persona, ese pastor, ese líder, ese cristiano, esa cristiana, o ese ser humano que trabaja en medio de una compañía en donde hay millones de personas, le pide al Espíritu de Dios que le ayude, porque está siendo saboteado, porque como es cristiano le están queriendo serruchar el piso, porque como cree en Jesucristo le quieren botar del trabajo, porque como cree en Jesucristo quieren hacerle daño o quieren que se divorcie o que quiere, etcétera, etcétera, o porque hace bien su trabajo, porque tiene ética profesional, porque sabe que tiene que realizar las cosas bien. No, pues este tipo nos está fastidiando aquí, nos hace sentir mal cuando nosotros hacemos mal las cosas. Entonces, en ese momento nosotros le pedimos al Espíritu Santo, ayúdanos. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es quien está en nuestra vida. Él nos ayuda, y cosas que realmente, o sea, nosotros decimos, jamás fui bueno para este tema, pero Dios conoce todo, y es como que justamente en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos aún más su ayuda, porque sabe, Dios conoce, Jesucristo nos advirtió, por mi causa les odiarán. Lean la oración de Juan 17 y todo lo que le hicieron a Jesucristo. Entonces, por eso necesitamos aferrarnos a la verdad de Cristo Jesús, a la palabra de Dios, al poder del Espíritu Santo, a la realidad de que nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial y Él nos protege. Él es el Padre de huérfanos. Abba Padre, eso está escrito en la palabra de Dios, y un padre siempre va a estar atento. La palabra de Dios nos dice si aún un padre terrenal, obviamente, padres conforme al corazón de Dios, te dan un pan cuando tienes hambre, más aún nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Obviamente, también el mal ha llegado a generaciones, a padres
que maltratan. Y eso está escrito en la palabra, que dañan, roban, matan, destruyen, que venden a sus hijos y a sus hijas. Imagínense lo podrido que está el cerebro de esos seres humanos para que hagan algo tan diabólico. Vender a tu hija, a tu hijo, a tu familia, por plata, por dinero. Entonces ahí es donde nosotros le decimos: Espíritu de Dios, tal cual en Pentecostés, derrama de tu Espíritu en nuestra vida. Necesitamos y anhelamos que tú estés en nuestro corazón. Y nosotros mismos, cuando vemos que estamos tal vez reaccionando con ira, con división, con egoísmo, decimos: Dios, ayúdanos. No me parece lógico que tal persona no quiera conversar con este grupo de personas. Ora, intercede el Espíritu de Dios en lenguas. Cuando comienzas a orar en lenguas angelicales, comienzas a orar y te das cuenta cómo tu espíritu se levanta, y todos esos ataques que están alrededor, que quieren robar, dañar, matar, destruir, van disipándose. ¿Por qué? Porque tu espíritu se levanta y eso tiene que apartarse de su vida. No tiene ningún efecto. Ayer en la noche yo estaba tratando de dormir y era como como un fastidio alrededor. Y entonces comenzamos a orar en lenguas, a pedirle a Dios: Espíritu de Dios, derrama de tu Espíritu en este lugar, llénanos con tu Espíritu, muestra tu poder, muestra tu corazón. Y algo que les sugiero es que comiencen a escribir, inclusive por horas, tal vez, de tal hora a tal hora. Estaba yo muy contenta realizando tareas y todo, pero en este momento se comenzó a sentir y comencé a sentir pinchazos por todo el cuerpo, y como que comienzas también a darte cuenta que está pasando, y esas son cosas y reacciones que internamente tu cuerpo está repudiando ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas acciones alrededor. Es algo así como cuando tú respiras y dices: no, está oliendo feo, ¿qué pasó? Están limpiando por allá afuera, debieron haber sacado tal vez el agua de ese tubo de desagüe que ha estado mal colocado, ¿verdad? Son cosas así como de a poquito que uno no, es que el desagüe está destapado, hay que poner un nuevo desagüe. O abres el refrigerador y dices: aquí, ¿qué pasó? Y nos suelen decir que pongamos carboncitos adentro del refrigerador para que quite el olor de ciertas cosas, pero tenemos que estar precavidos. No, esa zanahorita ha estado ya medio podrida, cortémosle y cocinémosle rápido. Son cosas ahí. Creo que fue Max Lucado que nos compartía que alguna ocasión él estaba saliendo de su casa, se iban de vacaciones o alguna cosa así, y el rato que regresó a desconectar todo, se equivocó y en lugar de desconectar el radio, desconectó el refrigerador. Y cuando llegaron, todas las cosas dentro del refrigerador estaban dañadas. Y él comenzó a sacar las cosas como él desconectó. Él estaba lidiando con todo eso. Sin embargo, llegó un momento en el que tuvieron que botar todo, porque hasta el congelador estaba dañado, y colocar un nuevo refrigerador. Y estas son anécdotas diarias. Como yo les comentaba, con esta autopista que atraviesa las montañas de Ecuador para ir desde la sierra hasta la costa ecuatoriana. Y luego de haberles comentado yo algo de este asunto, en medio de una película, en la película, un hombre que había estado siendo amenazado, estaba en realidad siendo coercionado para que le asciendan a su hijo a un equipo de fútbol americano. En los Estados Unidos, en la escuela primaria o secundaria, ya les van seleccionando y ahí tienen becas para los mejores equipos y se vuelven futbolistas profesionales y todo. Nosotros en Latinoamérica, como que ese aspecto, no, gracias a Dios, no tenemos mucho, porque ya no sé qué pasaría. Pero este hombre había perdido a su esposa hace años y entonces quería que su hijo vaya
a esta selección y el entrenador le estaba coercionando y le estaba pidiendo $80,000, $25,000 y todo, y le mata al entrenador. Y para que no investiguen acerca del asunto, este tipo rompe los frenos del carro de las personas que estaban como tratando de saber qué pasó. Y en ese momento que iba manejando el conductor se da cuenta que no puede frenar y comienza a ir muy rápido. Y ahí me di cuenta yo que así somos también nosotros, muy rápidos en juzgar a la gente, porque por ejemplo puede pasar un carro disparado y no darnos cuenta que está siendo afectado y dañado, o por qué tenía que ir, como les conté hace rato, cuando inclusive un policía le ayuda a un hombre porque le dices que ya tengo que llegar porque me retrasé porque tenía que hacer ciertas cosas. Y este conductor trata y sale y los otros se frenan y logra frenar así como de raya, y así es como podemos ser. Nosotros tal vez podemos decir, pero mira, y no sabemos qué está detrás del daño que hicieron a ese carro rompiéndole los frenos. Y es ahí cuando nosotros necesitamos el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios que nos da direccionamiento como se lo dio a Pedro. Pedro en esa visión le dijo, no, a mí no me mandes donde este grupo de personas. Y Dios le habla y le dice, no llames despreciable o vil a lo que yo estoy escogiendo y seleccionando. Imagínense si Pedro no obedecía. Todo lo que no hubiera podido compartir y las personas porque Dios es Dios y el Espíritu Santo hubiera llegado a ese grupo de personas, pero él hubiera perdido la bendición de ser ese instrumento tan maravilloso de Dios de compartir la palabra. Es el poder del Espíritu de Dios. Y estamos unificados en el Espíritu Santo de Dios porque es un solo Espíritu, un solo Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Ese poder de la sangre bendita, cuando Jesucristo comparte el pan y el vino, nos dice, este es el pan, este es mi cuerpo, entregado por ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, nos dice a nosotros. Coman de este pan. Tomen de esta copa. Es mi sangre derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria de mí. Eso está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos purificados con la sangre de Cristo. Somos un solo cuerpo. Y por cada gota de la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos libertad, liberación y tenemos vida eterna. Es por ese sacrificio en la cruz del Calvario que tenemos resurrección y vida en abundancia. Y debemos vivir aquí con esa certeza, esa convicción, esa realidad de que Jesucristo es nuestro Rey y Dios. Y que el Espíritu de Dios nos consuela, nos dirige, nos moviliza, nos direcciona, nos ayuda, nos explica, nos enseña. Ese es el Espíritu de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Nos fortalece, la alegría de Dios nos fortalece y nos levantamos con esa certeza, esa convicción. Y cuando tú te sientas amedrentado, amedrentada, o pienses que no puedes confrontar a esa persona que está haciendo daño a otros seres humanos, tal vez no te lo está haciendo a ti, pero sí está dañando, robando, matando, destruyendo la sociedad, el ambiente, la gente, a las personas a su alrededor, a ese niño, a esa niña, a esa joven, a esa muchachita, a esa señora, a esa dama. Tienes que levantarte con el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde está el poder del Espíritu de Dios para confrontar, para tener sabiduría, llevar al arrepentimiento. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo tal vez? Y le hace reaccionar al ser humano que está siendo traumatizado en su mente. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Alegría, amor y paz, alegría, amor y paz, alegría, amor y paz en nuestra ciudad. Amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio, humildad,
fidelidad. Alegría, amor y paz, alegría, amor y paz, alegría, amor y paz. Tal vez decirle, oye, si supieron lo que sucedió en este lugar, lo que está pasando en los incendios en California, y darnos una realidad de cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Liderarnos a pensar en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es todopoderoso, que es omnipotente, omnipresente. Y tenemos las universidades que nos están ayudando y que nos están apoyando con conceptos tecnológicos, científicos, pero también nosotros tenemos que aportar y dar el mensaje de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿En qué creemos? ¿Quién es nuestro Rey y Dios? ¿Quién es nuestro Dios de misericordia? Poner en nuestra memoria todos los beneficios que Dios nos ha dado, ese alimento que estuvo en nuestra mesa desde el vientre de nuestra madre, cómo Dios ha proveído. 5 panes, 2 pescados, alimentan a millones. Y enfocarnos en la bondad, en la misericordia, en el amor de Dios, en ese atardecer, en ese amanecer, en esa bondad de ese niño, en esa sonrisa del pequeño que sale corriendo, en esa verdad de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Hoy nos vamos a retar a nosotros mismos a leer la palabra de Dios. Hace rato les había mencionado que leamos los evangelios y les hemos estado compartiendo muchísimo, pero todavía hay muchas preguntas de cómo leo, qué hago, qué digo. Primero, el Espíritu de Dios nos va dirigiendo, pero necesitamos también no poner nuestro intelecto, ¿verdad? Entonces, tengo que leer. Me siento a leer. Ahora, yo me conozco a mí mismo. Tú te conoces a ti mismo. A ti, por ejemplo, hay personas que aprendemos mucho visualmente, por videos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un video, tal vez de una enseñanza de cómo leer la Biblia, que me vaya inclusive leyendo. Si es por video, es que tú aprendes por audio. Entonces, pongo la Biblia. Ahora hay aplicaciones súper chéveres. Y me imagino que esto ya estaba desde hace rato, sino que estaba yo buscando un audio Biblia en inglés. Para tener la pronunciación y también los versículos bíblicos y la palabra de Dios en inglés. Y entonces en Bible Gateway hay las Biblias en inglés en audio. Y ahí puedes poner en paralelo todas las Biblias y comienzas a ver estudios bíblicos. O si te gustan enseñanzas en las que tal vez, porque yo quiero que me enseñe alguna persona que es más de mi leva, ¿no? De mi edad. Si no me equivoco, se llama David. Les he sugerido por aquí. Él hizo algunos videos con Benny Hinn. Pero obviamente cada leva o cada persona tiene su manera de aprender y de enseñar. Y hace poco le hicieron una entrevista en Sid Roth. Y él comparte mucho del mover del Espíritu de Dios, de cómo Dios sana corazones, sana alma, cuerpo y espíritu. Y puedes ver, y es un chico muy simpático, obviamente. Vemos a los seres humanos con pureza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y eso seamos muy cuidadosos. Piensa que no te gustaría que te vean como un trozo de carne o algo así. Alguna vez orábamos por protección, un grupo de chicas, un grupo de mujeres, y le pedíamos a Dios que nos proteja, que nos proteja de todas esas miradas de seducción y todas esas cosas. Y es increíble, pero necesitamos pedir protección por eso mismo. Y nosotros también proteger. Por eso es que vemos con amor del Padre Celestial a los seres humanos, a tu hermano, a tu hermana, en Cristo Jesús, a tus hermanos. Les puedes decir, te queda muy bien esa camisa, pero es con un corazón
puro. ¿Sí? Una purificación de nuestra mente. Esto es muy, pero muy bonita. Ese peinado te queda muy bien, pero es el corazón de Dios. Obviamente, el diablo ha distorsionado tanto la mente de la gente que ya ni siquiera están, para ellos o para los seres humanos está haciendo esto completamente extraño, raro y uy, ¿qué pasó? Porque no están acostumbrados a una pureza en la boca, a una pureza en las palabras, a una pureza en los pensamientos. Cada ladrón juzga por su condición, ¿verdad? En muchas ocasiones, como nosotros pensamos que piensan los demás. Y no, gracias a Dios, tenemos seres humanos conforme al corazón de Dios, con la mente pura, con palabras que dan bendición. Que cuando te dicen ese gordo te queda bien es porque estás admirando la belleza de Dios, dando una luz en medio de esa circunstancia, una sonrisa. ¡Ay, qué coqueta! No, es una sonrisa que imparte alegría y el amor del Padre Celestial. Es el amor de Dios. El corazón alegre hermosea el rostro. Y es así como nosotros podemos ir aprendiendo. Leemos la palabra de Dios y nos vamos dando cuenta, eso mismo purifica nuestra mente. Quisiéramos coger y poner así como se hacía en el baldazo de agua, ese reto que andaban poniendo por aquí y por allá. Quisiéramos hacer eso y ser completamente purificados por la sangre de Cristo, pero también necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios y se va purificando. Nuestro pensamiento es purificado, nuestras palabras son purificadas, nuestras neuronas son purificadas, nuestra manera de pensar, de ver a los seres humanos, edificando a las personas, mirando con los ojos de Cristo Jesús. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad. Oh Jesucristo, yo te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora nos humillamos, buscamos el rostro de Dios. Lo que dice en 2 Crónicas 7:14. Necesitamos mantenernos firmes y dispuestos en el Espíritu Santo de Dios. Leamos la palabra de Dios. Lee el libro de Lucas, que se relaciona específicamente luego con Hechos de los Apóstoles, para que veas cómo el Espíritu de Dios ha obrado, obra y seguirá obrando, moviéndose y movilizando a su pueblo. En el nombre de Jesucristo oramos.